Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 40 de un total de 59 que forman un curso de estadística. En esta ocasión vamos a ver la prueba de hipótesis con la derecha para dos medias poblacionales con muestras grandes. En inferencia de medias poblacionales, una muestra se considera grande si tenemos por lo menos 30 datos. Bien, este es el escenario. Al investigador le interesa comparar dos poblaciones. La población 1 tiene su media poblacional, su desviación estándar poblacional. La población 2 tiene su media poblacional, su desviación estándar poblacional. Los parámetros poblacionales tienen valores desconocidos para el investigador. Bien, aquí la prueba de hipótesis compara las dos medias poblacionales. Compara el valor de μ1, media de la población 1, con el valor de μ2, media de la población 2. De cada población se toma una muestra aleatoria con su correspondiente n. La muestra 1 viene de la población 1, la muestra 2 viene de la población 2, muestra 1 con tamaño n1, con su promedio x/1, desviación estándar muestral S1, de manera similar para la muestra 2, cantidad de datos N2, su promedio x/2, su desviación estándar S2. Bien, en esta ocasión vamos a ver la prueba de hipótesis con la derecha, es decir, este caso, con la derecha. La hipótesis nula afirma que el valor de μ1 es menor o igual al valor de μ2. Contra la hipótesis alternativa, lo contrario, afirma que el valor de μ1 es mayor al valor de μ2. Entonces se trata de definir cuál de las dos hipótesis es la potencialmente verdadera. Aquí mencionamos de nuevo los pasos que siguen una prueba de hipótesis. Primero, definir las hipótesis y establecer su nivel de significancia alfa que la define el usuario. Aquí tenemos los valores acostumbrados para alfa. 0.05 es el más frecuente. Después se calcula un estadístico de prueba, en este caso el estadístico Z, porque se usa la distribución normal estándar. Después se obtiene el valor crítico y por último se aplica una regla de decisión para determinar si H0 se acepta como verdadera o se rechaza como verdadera. Bien, entonces esta prueba de hipótesis con la derecha para dos medias poblacionales con muestras grandes. Se supone que se toman dos muestras aleatorias independientes. Muestras independientes significa que los datos que aparecen en una muestra no están relacionados o no influyen en los valores de la otra muestra. Y cada una son muestras grandes. Cada una tiene por lo menos 30 datos. Entonces, como ya mencionamos, ya dijimos antes, en la prueba con la derecha, estas son las hipótesis que se están contrastando. La hipótesis nula afirma que el valor de μ1 es menor o igual a μ2, contra la alternativa que dice lo contrario, el valor de μ1 es mayor a μ2, con nivel de significancia alfa que lo determina el usuario. Bien, el valor del estadístico, se calcula después el estadístico de prueba. Como se aplica la distribución normal estándar, se le llama estadístico Z y se calcula de esta manera. El promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2 entre la raíz cuadrada de la varianza de la muestra 1 entre N1 más la varianza de la muestra 2 entre N2. Después se obtiene el valor crítico Z sub alfa, se le representa así. En Excel se obtiene con esta función, inversa normal estándar, anotando entre paréntesis la probabilidad 1 menos alfa, el valor de 1 menos alfa. Y por último, se aplica esta regla de decisión. Se compara el valor del estadístico Z con el valor crítico. Se rechaza la hipótesis nula como verdadera si ocurre esto. Si el valor de Z resulta mayor al valor crítico Z sub alfa. Aquí tenemos la ubicación del valor crítico en la gráfica de la función de densidad de la normal estándar. Por aquí tenemos el valor crítico Z sub alfa. Entonces, la región de rechazo es la región a su lado derecho. De tal manera que la probabilidad de esta región es alfa precisamente. Y se rechaza la hipótesis nula si el valor del estadístico Z queda en esta zona.
y a esto se le conoce como la región de aceptación de H0. Si el valor del estadístico Z queda en esta zona, entonces no se rechaza H0 como verdadera. Vamos a ilustrar esto en el siguiente ejemplo. Se desea determinar si la media poblacional del color, el color se mide con un índice. Es un número sin unidades, es un índice. Se desea determinar si la media poblacional del color de la carne de cerdo con riego es mayor a la media sin riego. Entonces aquí la hipótesis 1 son todos los valores del color de la carne de cerdo si se aplica esta técnica con riego. Entonces la población 1 son todas las mediciones que se hagan del color de la carne de cerdo utilizando esta técnica con riego. Y la población 2 son todas las mediciones de color de la carne de cerdo que se hagan con esta otra técnica, sin riego. Entonces son las dos poblaciones, cada una tiene su media poblacional y las hipótesis se refieren a esas medias poblacionales. Aquí tenemos el resultado del muestreo aleatorio. Si le llamamos muestra 1 a la técnica con riego, entonces este es el valor N1, X barra 1 y S1. Y si le llamamos muestra 2 a la técnica sin riego, este sería el valor de N2, X barra 2 y S2. Nos indican que debemos usar un nivel de significancia del 5%, entonces alfa es 0.05. Bien, entonces, si le llamamos población 1 a la técnica con riego, entonces se desea determinar si el valor de la media poblacional de esta técnica con riego es mayor entonces, que la media con la otra técnica. Entonces, se desea determinar si el valor de μ1 es mayor al valor de μ2, donde la población 1 es usando la técnica con riego y la población 2 es usando la técnica sin riego. Esto es lo que se desea. Por alguna razón, al usuario le interesa confirmar si esto es razonablemente cierto. Entonces, esta hipótesis, esta afirmación debe aparecer, debe ser una de las hipótesis que van a aparecer en esta prueba. Y la otra hipótesis va a ser lo contrario. O sea, el valor de μ1 es menor o igual al valor de μ2. De estas dos, ¿cuál va a ser la hipótesis nula? Pues esta. Donde aparezca el signo de igualdad, esa es la hipótesis nula. Y esta, donde no aparece el signo de igualdad, va a ser la hipótesis alternativa, usando un valor de alfa con 0.05, 5%. Bien, entonces con esto ya quedan establecidas las hipótesis. H0 afirma que μ1 es menor o igual a μ2 contra H1 afirma que μ1 es mayor que μ2 con alfa igual a 0.05. Bien, calculamos el estadístico Z aplicando la fórmula que ya mencionamos, x barra 1, 3.2, menos x barra 2, 2.4, que se divide entre la raíz cuadrada, aquí está el exponente a la 1 medio, S1 cuadrada, aquí está S1, entre N1, más S2 al cuadrado, aquí está S2, entre N2. Bien, si usted resuelve esta expresión numérica, puede verificar que nos da este valor, 7.45. Entonces el valor del estadístico Z es 7.45. Ahora obtenemos el valor crítico. En Excel se puede obtener con esta función inversa normal estándar, anotando el valor de 1 menos alfa. 1 menos alfa. Alfa es 0.05, 1 menos alfa. Y usted puede verificar que nos da 1.645. Bien. Entonces, finalmente aplicamos la regla de decisión. Comparamos el valor del estadístico Z, 7.45, con el valor crítico, 1.6. Por supuesto, 7.45 es mayor que 1.6. Entonces, el valor del estadístico Z cae en la zona de rechazo, de H0. Entonces, como el valor del estadístico Z resultó mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula como verdadera y le apostamos a que H1 es la verdadera.
Esto se puede interpretar diciendo que la evidencia estadística indica que la media del color de carne con riego, que es la población 1, es mayor a la media usando la técnica sin riego. Entonces, la media poblacional del color de carne de cerdo usando técnica con riego es mayor a la media poblacional usando técnica sin riego. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, no sabemos, eso ya lo decide el responsable y tomará las acciones correspondientes. También podemos decir con el p-valor, que es la probabilidad de obtener un valor más extremo al que obtuvimos en el estadístico de prueba. Resulta que si el p-valor es menor que alfa, significa que el estadístico quedó en la zona de rechazo. Entonces se rechaza H0 si el p-valor es menor que alfa. Aquí estamos ilustrando el cálculo del p-valor. Vea usted, aquí tenemos el valor crítico Z sub alfa. Y ya hemos dicho que la probabilidad a su derecha, por eso se llama prueba de cola derecha. La región de rechazo es la cola derecha de la normal estándar. Ya hemos dicho que la probabilidad de esta región de la zona de rechazo es alfa. Entonces, observe que si el valor del estadístico Z queda en esta zona, en la zona de rechazo, entonces el p-valor se calcula igual, es la probabilidad de la cola derecha hacia el lado derecho, pero del estadístico Z. La probabilidad hacia la derecha del estadístico Z. Obviamente, si el estadístico queda en la zona de rechazo, observe que la probabilidad hacia su lado derecho, pues va a ser menor que alfa. Entonces, esta probabilidad hacia el lado derecho del estadístico se obtiene en Excel con esta fórmula. 1 menos distribución normal estándar, colocamos el valor del estadístico Z, una coma y el código 1 para que nos dé la probabilidad acumulada. Esto es 1 menos la probabilidad acumulada al estadístico Z. Bien, continuando con el ejemplo anterior, para decidir con el p-valor. Entonces aquí tenemos las hipótesis, el valor de alfa y el valor del estadístico Z. Entonces calculamos la probabilidad, o el valor no bien dicho, calculamos el p-valor usando la fórmula en Excel que ya habíamos mencionado, 1 menos distribución normal estándar punto n, colocamos el valor del estadístico Z, 745, y el código 1, para que esta función, distribución normal estándar, me dé la probabilidad acumulada. Nos da 4.7 por 10 a la menos 14. 4.7 por 10 a la menos 14. Significa que es punto decimal, 13 ceros, 13 ceros, y después el 4 y el 7. Entonces es prácticamente igual a 0. Entonces, en términos simples, pues el p-valor es prácticamente 0. Por supuesto que es menor que alfa, 0.05. Entonces se rechaza H0. Significa que el estadístico Z quedó en la zona de rechazo. Entonces p-valor menor que alfa, se rechaza H0 como verdadera. Esto se puede interpretar diciendo que se infiere que la media poblacional del color con riego es mayor a la media poblacional sin riego, con un nivel de significancia del 5%. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.